12 personas decidirán el futuro de Antoniesca Vélez Cabrera. Hoy comenzó en el Tribunal de Aybonito la selección del jurado que escuchará la prueba en su contra por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Prats Rosario. El juez Juan Reyes Colón indicó que se escogerán 12 jurados principales y 6 suplentes de la región judicial de Aybonito a partir de 6 paneles ya conformados. El proceso podría tomar varios días. La defensa había pedido que esos paneles fueran disueltos, alegando riesgo de que el jurado estuviera contaminado, pero el juez declaró la solicitud no al lugar. Hoy no hubo testigos sobre los hechos, no se presentó evidencia, pero sí arrancó una etapa clave: escoger a quienes tendrán que decidir si el Ministerio Público prueba el caso más allá de dudas razonables. En esta edición les tengo más detalles de lo que ocurrió en este primer día de uno de los juicios más esperados de Puerto Rico. Iniciamos. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Muy buenas tardes y bienvenidos a Eni con Más. Gracias por acompañarme en esta cobertura especial. Antes de entrar en los detalles, les pido que apoyen este trabajo independiente. Regálenme un like, suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificaciones, compartan este video y síganme también en mis otras redes sociales para recibir siempre información actualizada de este y otros casos importantes. Como les decía, Antoniesca Vélez Cabrera llegó al Tribunal de Aybonito a las 8:38 de la mañana, acompañada por sus abogadas y sin emitir comentarios. La joven, ahora de 18 años, enfrenta cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la ley de armas por la muerte de Gabriela Nicole, de 16 años. Su madre, Elvia Cabrera Rivera, también enfrenta un juicio separado por estos hechos. Un dato importante: la acusación contra Antoniesca fue enmendada el 11 de junio para incluir 3 agravantes que podrían impactar la pena si eventualmente fuera encontrada culpable. La joven permanece en la libre comunidad tras obtener un habeas corpus luego de que venciera el término constitucional de 180 días sin que comenzara su juicio. En sala, el proceso inició con una aclaración del Ministerio Público sobre el descubrimiento de prueba. La fiscal Belinda Brignoni Hernández sostuvo que era incorrecto decir que la Fiscalía no había cumplido con la regla 95 y mencionó como ejemplo un recibo relacionado con un Apple Watch que, según indicó, fue entregado el 6 de abril. Luego, el juez Juan Reyes Colón atendió un asunto con 5 testigos de la defensa. Como parte del proceso, los candidatos a jurado deben conocer quiénes podrían declarar para identificar posibles conflictos de interés. Esos testigos aceptaron ser identificados mediante fotografías, en lugar de tener que comparecer presencialmente cada vez que se constituya un nuevo panel. Más adelante, el juez explicó que se utilizará un método híbrido para la selección del jurado y advirtió que no permitirá preguntas repetitivas ni opresivas. El primer panel estuvo compuesto por 27 candidatos, 14 hombres y 13 mujeres. A las 10:32 de la mañana se les tomó juramento. El juez también les habló sobre 3 conceptos esenciales: la presunción de inocencia, la duda razonable y el peso de la prueba, y dejó claro otro punto constitucional: Antoniesca tiene derecho a permanecer en silencio y el jurado no puede inferir nada positivo ni negativo si decide no declarar. La selección del jurado se inició a pesar de los intentos de la defensa de paralizar los procedimientos, incluyendo una denegación reciente del Tribunal Supremo de la solicitud de desestimar o reclasificar
el cargo de asesinato en primer grado, ya que ocurrió en súbita pendencia en medio de varias peleas y sobre su procesabilidad. Para entender mejor la importancia de esta etapa, conversé con el profesor Francisco Borelli, abogado y ex juez en Puerto Rico. Le aclaré que no buscamos analizar culpabilidad o inocencia, sino explicar el proceso desde una perspectiva jurídica. Escuchemos. Profesor Borelli, gracias por estar acá con nosotros. Es un placer, Eni, poder colaborar con tu canal, que es un canal informativo, para explicarle a la gente, ¿verdad? Que no es, que es lega, que no tiene conocimiento jurídico, científico y técnico del derecho penal y el derecho procesal penal en Puerto Rico, y que tu canal pues, le brinda la oportunidad no solamente a los puertorriqueños y las puertorriqueñas de tener un otro espacio donde ver la información, sino que además también a todos los hermanos latinoamericanos y centroamericanos que puedan tener algún interés en las noticias que ocurren en el país relacionadas con el proceso penal. No, definitivamente. Nuestra intención, debo decir, es analizar el proceso judicial. No buscamos analizar la culpabilidad o inocencia de ninguna persona, ni valorar la prueba específica de este caso. Dicho esto, profesor, me Sí, gustaría preguntarle, este caso ha recibido una amplia cobertura durante meses o incluso antes de que iniciara este juicio. Entonces, dicho esto, ¿puede una persona formar parte de un jurado cuando ya ha escuchado o leído información sobre este caso? no. Eso es uno de los grandes problemas de los casos que tienen alta publicidad. Y mientras más extensión territorial, o perdón, mientras menos extensión territorial tenga un país, como el caso de Puerto Rico, 100 por 35, pues los medios de producción, los medios de información televisiva o de radio y la prensa escrita, incluso las redes sociales, llegan más rápido, a pesar de la distancia, con los potenciales jurados. Claro, el jurado tiene que ser de la comunidad, ¿verdad? Y entonces exponer a la ciudadanía la discusión de un caso, de la prueba que se está llevando un caso, de las impresiones que puede tener una persona que está hablando en un programa sobre su parecer de determinada prueba que se está presentando al jurado, imagínese. Usted ha escuchado, usted ha escogido un jurado, yo escojo un jurado, un amigo suyo, un familiar suyo es acusado, Dios no lo quiera, y está ventilando su juicio por el jurado. Mientras tanto, en los programas de televisión participan personas que están opinando sobre determinada prueba que ha sido presentada a ese jurado. Y entonces, dependiendo de la credibilidad, de la importancia, de la reputación que pueda tener esa persona, pues ese jurado puede decir que lo que está diciendo esa persona en cuanto a la prueba, que puede afectar, que puede tener una conclusión, una opinión sobre la culpabilidad o no culpabilidad de esa persona, pues ese candidato a jurado lo acepta. Y entonces el juicio se torna en un derecho en el vacío, ¿verdad? Un ejercicio fútil, porque ya esa persona ha venido en contacto con esas opiniones o incluso con la prueba antes de ser seleccionada como candidato a jurado y probablemente ya tenga una opinión formada. Y entonces ahí choca con el concepto de que todo ciudadano tiene derecho a un juicio justo e imparcial. Ahora, profesor, durante una entrevista exclusiva, una de las abogadas de Antoniesca me comentó que ante la amplia cobertura mediática que este caso ha recibido, una forma de quizás proteger la imparcialidad podría ser el llamado secuestro del jurado. En términos generales, ¿qué significa ese concepto y qué circunstancias pueden utilizarse? ¿Bajo qué circunstancias? El secuestro de jurado es una medida extrema. Cuando digo extrema, lo que me refiero que es la última opción que puede tener el tribunal para, en determinadas circunstancias, y que puede ser a lo mejor una excesiva de publicidad que se le ha dado al juicio a partir del comienzo del juicio. El problema en un caso donde de antemano se le está dando excesiva publicidad
es que ese remedio del secuestro puede ser inefectivo. Pero para contestar tu pregunta, es un remedio muy drástico porque conlleva que ese jurado, y el término secuestro no me gusta utilizarlo, pero es que el tribunal le ordena a ese jurado quedarse en un sitio que puede ser en un hotel, usualmente es en un hotel, sin comunicación alguna de periódicos, de prensa, de radio, de celulares, nada, de revistas, de periódicos, nada, nada, hasta tanto lleguen a un veredicto. Usualmente se da en los casos en que el jurado lleva horas desde que se decidió el juez lo excusó para que fueran a deliberar, ya se presentó toda la prueba, el fiscal sometió su prueba, la defensa dio por concluida, sometió su caso también, por decirlo así, y entonces le corresponde al jurado emitir el veredicto. Y entonces se van al salón de jurados, que es un espacio que debe haber en el tribunal, para que los jurados entonces por primera vez comiencen a discutir la prueba, comiencen a deliberar sobre determinado testigo, esa prueba, darle el valor probatorio que ellos entiendan, que cada uno entienda que le debe dar a esa fotografía, a esa evidencia científica o a esa evidencia objetiva que se ocupó, que el fiscal pretende conectarla con el juicio y que el jurado es quien le va a dar el valor probatorio. Pues en ese diluir de información, en ese debate que se produce para producir una votación de cada jurado, pues no se llega al veredicto unánime, que es el que se requiere en Puerto Rico. Y entonces, si no se llega al veredicto por unanimidad dentro de un tiempo razonable, ¿verdad? Y eso es lo que el juez debe aquilatar o la jueza, ¿verdad? Si ya ha pasado suficiente tiempo y ese jurado todavía no ha podido llegar a un veredicto unánime, pues entonces el juez tiene esa medida drástica de decirle al jurado, mire, pues vamos a recesar por hoy, ustedes van a acompañar, voy a tener que tomar esta medida, voy a tener que o sea, ordenar que descansen, pero van a ir a un hotel, se van a quedar allí, los alguaciles los van a acompañar a ustedes, van a estar allí cerca, ustedes van a estar en ese cuarto, ¿verdad? Y es un tipo de encerramiento, digamos así, tipo COVID, ¿verdad? Claro, pero sí hay, digamos, es evitar una contaminación de ese jurado de cualquier otro acercamiento, de cualquier otra parte para que puedan llegar a un veredicto. Y es una medida muy drástica y muy peligrosa, ¿verdad? Un punto que me llama la atención sobre este caso, profesor, es que el hecho de que la selección del jurado haya comenzado a pesar de los intentos de la defensa por paralizar el proceso mediante varios recursos ante los tribunales apelativos y el Tribunal Supremo. Pero recientemente el Tribunal Supremo, de hecho, rechazó la solicitud de la defensa para desestimar o reclasificar el cargo de asesinato en primer grado. Sin entrar en este caso en particular, profesor, ¿qué implica procesalmente que el Tribunal Supremo deniegue un recurso de esta naturaleza? Bueno, en el caso de una moción de desestimar al amparo de la regla 64 inciso P, porque tiene más de 20 incisos esa regla, para desestimar una acusación, es una regla hecha para que la defensa pueda atacar la acusación, ya sea por defectos ocurridos en los procedimientos previos o incluso en la redacción de la acusación. Pues la defensa utiliza el inciso P para plantearle al juez que va a ver el juicio que la determinación que hizo el juez en vista preliminar no fue conforme a la ley y al derecho. Y usualmente se plantean dos modalidades. Que el error de derecho fue que el juez, que el fiscal no probó todos los elementos del delito, ¿verdad? O faltó uno, ¿verdad? No todos los elementos del delito o la conexión de esos hechos delictivos con la persona imputada. Y eso es lo que se llama un error sustantivo. ¿Ok? La otra forma de plantear una 64P es que ha habido un error procesal. ¿Qué es un error procesal? Bueno, un error procesal que en la vista preliminar la defensa quería presentar un testigo de defensa, el juez o la jueza no se lo permitió. ¿Por qué? La jueza entendía o el juez que con la prueba desfilada
no importa la prueba que presentara la defensa, y en ocasiones el juez le puede pedir a la defensa, hágame una, un ofrecimiento de prueba de qué diría ese testigo de declarar. Y la defensa dice, bueno, nosotros tenemos este testigo aquí y de declarar en esta vista preliminar declararía un, dos, tres o ABC. Y el juez puede decir, mire, tomando por cierto que ese testigo declara uno, dos, tres y que no, y que ese testimonio es inimpugnable, aún así, para mí y en esta etapa, yo voy a determinar causa probable y no le permite presentar la prueba de defensa. Como no le permitió presentar la prueba de defensa, la defensa lo plantea en la 64P, en una desestimación por la regla 64P, como un error procesal. Igualmente, la persona es una de la comunidad sordomuda o tiene alguna limitación y necesita un acomodo razonable o necesita una persona intermedia para poder entender el proceso, como puede ser un traductor, y el tribunal no le permite un traductor, pues ese es un error procesal porque la persona no ha podido escuchar adecuadamente lo que dicen los testigos. Y esas son las dos formas de presentar una regla 64P. El error sustantivo, el que se debe a que falta un elemento del delito, que es a la pregunta que usted me hace, porque hay un delito mayor y de ese delito mayor no se presentaron todos los elementos del delito, como pudiera ser, no se presentaron los elementos de la premeditación o el conocimiento a propósito para un caso de asesinato en primer grado. Puesto entonces, yo le planteo al tribunal que no determine, la defensa le plantea al tribunal que no determine causa por el delito de asesinato, sino por un delito de asesinato atenuado. Y el juez de BP le dice que no, ¿verdad? Debe fundamentar adecuadamente esa determinación. Y posteriormente, cuando se presenta la 64P, que es después de radicada o presentada la acusación, la defensa le dice al juez que va a haber el juicio que el juez de BP se equivocó, que debió haber determinado causa por el delito de asesinato atenuado o el delito en cualquier otro delito menor incluido. ¿Qué pasa? Aquí la controversia muy interesante es, y yo puedo entender en este caso la decisión del Tribunal Supremo, porque en los casos donde hay delitos menores incluidos al delito mayor, no hay técnicamente una ausencia total de prueba de ningún delito. Hay prueba, aunque de menor grado, de un delito, de asesinato atenuado, de daño, de agresión, ¿verdad? Pero no hay de mutilación, ¿verdad? No hay de los delitos menores incluidos. Entonces no se trata, esto no lo ha aclarado muy bien el Tribunal Supremo en toda la jurisprudencia, pero no se trata de un caso de ausencia total de un delito. ¿Ve? Hay un delito menor incluido. Tal vez no hay ausencia del elemento de premeditación o de conocimiento y a propósito, pero hay prueba de asesinato atenuado. Así que yo no voy a desestimar esa acusación, dice el Tribunal Supremo. Eso yo se lo dejo ¿a quién? Al juzgador de los hechos. En el momento de la argumentación, como el juez le va a explicar al jurado, le tiene que explicar en las instrucciones cuáles son los elementos del delito mayor y cuáles son los elementos de todos los delitos menores incluidos, y tiene que dar la instrucción de los delitos menores incluidos, que sea el jurado el que adjudique cuál es el delito que finalmente se cometió. Precisamente hemos hablado anteriormente del asesinato en primer grado versus asesinato atenuado, pero uno Sí. de los argumentos principales de la defensa, profesor, es que no existía o no existe evidencia suficiente de una intención previa de matar. Además, ha planteado que los hechos ocurrieron en medio de una súbita pendencia. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué importancia tiene este elemento? Bueno, cuando hay una imputación en una acusación de un asesinato atenuado, lo que el fiscal está indicando, o cuando la defensa alega que lo que se configura en los hechos es un asesinato atenuado, la defensa está alegando que los hechos ocurrieron dos probables variantes. La primera, que ocurrió como producto, que se originó como producto de una súbita pendencia, que no es otra cosa que una pelea.
¿verdad? O que ocurrió como producto de una perturbación mental para lo cual hay una explicación razonable. Que eso vino a sustituir lo que se llamaba el arrebato de cólera, que ya no existe en nuestro Código Penal. Y entonces, fíjese que en las dos modalidades, la persona actúa con intención y actúa con conocimiento y a propósito. La persona que agrede y que como producto de sus actuaciones la otra persona muere, claro que actúa con conocimiento y con intención, pero esa intención está imbuida, está sumergida en el caso de la súbita pendencia por una perturbación, valga la redundancia, por unas emociones que se originaron de una pelea y que en esas circunstancias esa pelea produjo las agresiones que sea, que en lugar de matarlo con una, lo mató con un arma. Bueno, pero ¿qué se produjo dentro de esas circunstancias? Y la persona estaba en un estado emocional perturbado, no estaba en un estado normal que pudiera decir así, yo te voy a matar. Y yo, o sea, yo estoy imbuido por unas emociones producto de esa pelea, por una falta a su honor o por una injusticia que la persona cree que se cometió contra él, por lo que decimos en Puerto Rico, un chisme entre muchachos, ¿verdad? Que maduran o que aplican la reacción a los conflictos de diferentes formas que los aplica un adulto, porque no han llegado a la madurez mental necesaria. Y entonces, ese es el contexto en que una defensa de ese asesinato atenuado, le puede argumentar a un jurado, a un juez, que no es un asesinato producto de una plan de que yo fui allí a buscar a matar a fulano, el sujeto activo no fue allí ya con un plan concebido o con otra persona, mira, vamos a buscarlo allí, que allí se encuentra, allí está solo, ¿verdad? Ya lo llamaran por teléfono, como muchas veces ocurre en estos casos de asesinatos en gangas de narcotráfico, que la tarjeta está allí, se llaman y dicen, ahí lo buscan, ¿verdad? Algo que se da que surge ahí en la inmediatez, en el momento en que estaban allí. No tenían en su mente que eso iba a ocurrir, pero ocurrió una pelea de momento. Y trajeron cosas de un pasado que puso en efervescencia unas emociones, ¿verdad? Y que puso a esa persona en un estado y se pusieron a pelear. Y como parte de la pelea, las emociones siguieron escalando. Y esa conducta súbita, esa conducta irreflexiva produjo una, dos, tres, cuatro, 15, 20 agresiones y produjeron la muerte. Pero este argumento de la defensa no podría quizás afectarle de cierta manera al considerarlo quizás como un reconocimiento de culpabilidad. Bueno, en el planteamiento de derecho puro que se hace en una 64P, no. Lo que está haciendo la defensa es que le está diciendo al tribunal que el juez de vista preliminar se equivocó, ¿verdad? Cuando se argumenta frente a un jurado, obviamente la defensa, una vez que desfile toda la prueba, deberá sentarse a determinar, en cualquier caso, una vez que pase toda la prueba, tanto el fiscal como la defensa tienen que examinar la prueba desfilada, porque una vez la propuesta de lo que va a decir un testigo y otra vez lo que realmente diga, ¿verdad? ¿Cuál fue la prueba que allí desfiló? ¿Cuál es la prueba que puede resultar que libre? Hay que tener muchísimo cuidado cuando uno le argumenta a un jurado que no existe delito, cuando es claramente que existió un delito, ¿verdad? Y hay que saber argumentarle para pedirle al jurado una pena, la comisión por un delito menor que lleva una pena menor, que a lo mejor puede cualificar para cualquier pena alternativa a la libertad, una probatoria, una restricción domiciliaria, una restricción terapéutica. Hay que tener mucho cuidado de no pedirle que ignore una realidad que es irrefutable, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado. Y eso, ¿cuándo se va a hacer? Eso se debe dejar a la defensa y a cada una parte, de cada parte, igualmente o fiscal, que sabe, o Ministerio Público que sabe que no probó el caso de asesinato, tiene que tener mucho cuidado cómo aborda ese fiscal pidiéndole un asesinato en primer grado porque se puede quedar sin nada
y el jurado lo puede castigar por ser deshonesto. O sea, hay que tener mucho cuidado a la hora de la argumentación porque tanto la defensa como el fiscal no pueden obviar hechos irrefutables, ¿verdad? Y entonces tienen que acomodar su solicitud de remedio al juzgador de acuerdo a los hechos y no desvalorar algo que es inevitable que tenga que contar. Entonces pueden perder credibilidad de una parte o de la otra. Ahí tienen la explicación del profesor Francisco Borelli. Esta etapa puede parecer técnica, pero es decisiva. Antes de que se presente la prueba, antes de que declaren los testigos y antes de que las partes expongan sus teorías ante el jurado, el tribunal debe asegurarse de que las personas seleccionadas puedan decidir sin prejuicios y únicamente con lo que escuchen en sala. Tras darles esta información, mi pregunta para ustedes es la siguiente. En un caso tan seguido por la opinión pública, ¿cree usted que será difícil escoger un jurado imparcial? Déjeme su opinión con respeto en los comentarios y comparta este video para que otros se unan a la conversación. Y recuerde mantenerse conectado porque mañana seguimos con la transmisión en vivo del juicio contra Elvia Cabrera Rivera, la madre de Antoniesca. Gracias por apoyar este trabajo informativo 100% independiente. No olvide darle like, suscribirse, compartir este video y seguirme en las demás redes sociales. Nos vemos en la próxima actualización acá en Eni con Más.